¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que tengo muchas ganas de hacer y que además lo habéis permitido vosotros, ya que hace poco puse en todas mis redes sociales que si teníais algún dato sobre los Juegos Olímpicos que tuvieseis especial interés en conocer, para que me lo pudieseis preguntar y yo responderos en un vídeo de preguntas y respuestas como este. Os tengo que dar las gracias de corazón, ya que me habéis preguntado muchas cosas y esto va a hacer que hagamos dos vídeos de preguntas y respuestas. Quiero responderos a todos, así que en este primer vídeo he elegido algunas preguntas que tienen mucho que ver con el tema y en un siguiente vídeo responderé a otras que además muchas son muy profundas, muy interesantes y tengo que hacer un poquito de trabajo para poder responderos. Pero muchas gracias de verdad, son preguntas muy interesantes y además, bueno, pues este canal realmente surgió por la curiosidad que tengo yo a veces viendo deportes de ver a uno de un país que gana una medalla y yo decir, joder, ¿habrán ganado más medallas en este país? Bueno, pues hice la base de datos para poder responderme a todas esas preguntas, pero si además puedo responderos a las dudas que tengáis algunos de vosotros, pues la verdad que me hace muy feliz. Empezamos ya con una pregunta muy interesante de Juancho que nos pregunta si ha habido algún deportista que haya ganado dos medallas olímpicas en diferentes deportes en los mismos Juegos Olímpicos. La respuesta es que sí, hay muchos, todos, eso sí, en las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, cuando no estaban profesionalizados como tal. Tenemos, por ejemplo, me vais a permitir que lo lea porque no me lo sé de memoria, hay bastantes casos curiosos, a Carl Schumann en los primeros Juegos Olímpicos modernos, los de 1896, ganando 4 oros, 3 de ellos en pruebas de gimnasia y 1 en lucha grecorromana. Tenemos también a muchos nadadores que también competían en waterpolo y consiguieron, o en los Juegos de 1900 con Francia o en los de 1904 con Estados Unidos, llevarse el bronce. También tenemos a varios franceses en 1900 ganando medalla en rugby y en el juego de la soga, algo bastante curioso. Tenemos incluso en esos Juegos tan locos de San Luis en 1904 a Frank Kugler ganando medalla en 3 deportes olímpicos diferentes, algo que es récord. Se llevó medallas en lucha, en halterofilia y de nuevo en el juego de la soga. Tenemos también a un griego ganando medalla en esos primeros Juegos Olímpicos en halterofilia y en lanzamiento de disco, a un danés ganando 3 medallas en esos juegos entre el tiro y la esgrima, a un competidor llamado Joseph Lydon en 1904 con medallas en boxeo y fútbol, en 1912 a Georges de Laval, que se llevó medalla en tiro y en pentatlón moderno, que son dos deportes diferentes, aunque el pentatlón moderno incluye el tiro, y como caso más reciente, en 1920, hace ya más de un siglo, tenemos a un competidor que ganó medallas de oro además en atletismo en el 4% y en el rugby. Esto ha pasado aún más en los Juegos Olímpicos de invierno, pero bueno, en este vídeo nos vamos a quedar en los de verano, que es lo que nos ocupa actualmente, y aunque no sea lo que nos pide Juancho, si permitimos que sea en ediciones diferentes, tenemos algunos casos más recientes. La alemana Kraus ganó para la República Democrática Alemana medallas en 1968 en pruebas de relevo de natación y después en el 76 y en el 80 con el equipo de balonmano, un cambio que me parece bastante curioso. Tenemos a Karl Kiraly para Estados Unidos ganando el oro, además tanto en voleibol con el equipo como en vóley playa, un cambio que parece mucho más lógico. Y en este siglo solo tenemos un caso de una deportista que haya ganado medalla en dos deportes diferentes de los Juegos de verano, que es Rebecca Romero, la británica, que es muy curioso también el cambio. En 2004 ganó una plata olímpica en remo y en 2008 ganó la prueba de persecución individual en ciclismo en pista, ganando el oro. Ciclismo en pista y remo me parece un cambio muy curioso y este es el único caso que tenemos recientemente. Pedro Paz nos pregunta quién es el deportista que ha ganado más oros y más medallas en una misma edición de los Juegos Olímpicos. La respuesta es que Michael Phelps, con 8 oros en la natación de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, lo que supone un récord total tanto de oros como medallas. De hecho, Phelps en esa edición de los Juegos Olímpicos, al conseguir 8 oros, si hubiese sido un país independiente, habría acabado en el top 10 del medallero, entre Italia y Francia. Phelps también tiene un récord de oros totales con 23 oros olímpicos, algo muy difícil de superar y de nuevo, si fuese un país independiente en el medallero, estaría por delante de países tan relevantes como Austria o Argentina. Vamos ahora con una serie de preguntas que habéis tenido muchos esa curiosidad sobre récords mundiales que rompen en Juegos Olímpicos o récords mundiales en general. Ya sabéis que los récords mundiales o las plusmarcas mundiales suponen el mejor registro, el mejor tiempo de cualquier persona haciendo esa prueba en toda la historia. Por ejemplo, el récord mundial de los 100 metros lisos lo tiene Usain Bolt, quien corrió esta distancia en 9 segundos y 58 centésimas, algo que no se ha superado hasta entonces y por tanto es el récord mundial. Esto tiene mucha relevancia, sobre todo en atletismo y natación, que son pruebas que siempre tienen la misma distancia, de la misma forma, y batir uno de estos récords otorga muchísimo prestigio y un hueco en la historia. Por tanto, nos vamos a centrar solo en el atletismo y en la natación, aunque también hay récords mundiales en otros deportes como el tiro con arco en cuanto a la mayor puntuación registrada. KMG me pregunta algo muy interesante, que si se ha roto, se ha batido algún récord mundial, al menos en todos los Juegos Olímpicos. La respuesta es, considerando todos los deportes, que sí, porque en la natación, y este es un dato que ha dado Eldrick, que es una cuenta que, bueno, estáis viendo aquí el tweet en la pantalla, pero además os la recomiendo un montón porque da un montón de datos muy interesantes sobre todos los deportes, y nos dice que se ha batido un récord mundial en la piscina, solo en la natación, en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos.
Pero ojo, porque en los de París, en los que la natación está a punto de terminar, solo se ha batido hasta ahora un récord mundial en la prueba de los 100 metros libres. Y es que ha habido algo de polémica con la piscina, ya que la profundidad de la piscina es muy baja, más de lo normal, y esto, por lo visto, y de forma increíble para mí, hace que los tiempos sean más lentos. Y tiene algo de sentido, ya que al ser la piscina menos profunda tiene menos agua y entonces los nadadores, al impulsarse y dar sus brazadas, mueven menos el agua y avanzan más despacio. Aún así, este récord está a salvo, ya que en la natación se ha batido también un récord mundial en estos Juegos Olímpicos. En el atletismo, el otro deporte más propenso a que se batan récords mundiales, la respuesta es que no siempre se ha batido algún récord mundial. Sí que estáis viendo aquí que en las últimas 3 ediciones de los Juegos Olímpicos se han batido, de hecho, 3 registros mundiales en cada uno, pero en los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000 no se batió ningún récord mundial, tampoco en los Juegos Olímpicos de 1948, en los demás sí. Veremos a ver si en París 2024 seguimos con esa racha de 3 récords mundiales superados. De hecho, bueno, ya se ha batido uno también, tanto en atletismo como en natación, ya que acaba de arrancar el atletismo, pero en las series del relevo 4x400 mixto, Estados Unidos ha batido el registro mundial, aunque aquí es más fácil, ya que es una prueba que se incorporó hace muy poquito al atletismo y por tanto pues hay menos historia y más facilidad para romper estos récords. John Divisus nos hace una pregunta muy interesante que me ha hecho trabajar un poco, pero muchas gracias porque nunca me lo habría planteado y me he entretenido mucho pensando en esto. Vamos a ver de nuevo solo el atletismo y el récord mundial que se ha batido más veces, aquí estáis viendo el top 5, es el de salto de pértiga masculino. Tiene bastante sentido porque en el salto de pértiga el récord se puede ir batiendo centímetro a centímetro según piden los saltadores cuando ya saben que van a por ello y han ganado la competición. Bubka en su momento lo batió hasta 17 veces, Duplantis ya lleva 8 y veremos a ver si en los Juegos Olímpicos de París 2024 consigue batirlo de nuevo. Tenéis también en el top 5 el salto de pértiga femenino, que pasa lo mismo con Isimba, lleva batiéndolo hasta 17 veces, y bueno, otras pruebas como los 100 metros masculinos en la segunda posición, o el salto de altura femenino, que se ha batido muchísimas veces, pero curiosamente desde 1987 no se habría mejorado el registro y se ha conseguido en este mismo año. En cambio, los récords que menos se han superado son, bueno, en primer lugar ese del 4x400 mixto, una prueba que se empezó a incorporar al atletismo en 2019, así que ha tenido muy poquito tiempo, y si quitamos este de la ecuación, sería el triple salto femenino. Es verdad que la IAF, que es la organización que se encarga de homologar estos récords, no cuenta las pruebas femeninas desde hace tanto. Por ejemplo, el triple salto empezó a homologarse en 1990, pero bueno, aún así, en más de 30 años solo se ha batido en 7 ocasiones, las 2 últimas por la gran Yulimar Rojas. Veis, por tanto, que en el top aparecen en su mayoría pruebas femeninas. La prueba masculina que menos veces se ha batido el récord mundial es la del relevo 4x400, que sí que tiene bastante historia y solo se ha logrado superar 15 veces, todas ellas por Estados Unidos, excepto una vez en la década de los 50, me parece, que lo logró Jamaica. La grandísima Anne Thinkins, que también os voy a dejar su canal en la descripción por si os interesa el arte o las matemáticas, para que lo sigáis porque está genial, nos pregunta que cuántos récords mundiales tiene España. Y bueno, realmente en atletismo ahora mismo no tiene ninguno. El único que he encontrado en el registro de récords mundiales es Paquillo Fernández, el marchador español que en 2002 consiguió la plusmarca mundial de los 20 kilómetros marcha, pero que ya ha sido superada. Si nos vamos a la natación, la cosa no mejora mucho, pero tenemos que decir que Rafa Muñoz tuvo el récord mundial desde 2009 hasta 2018 en la prueba de 50 metros mariposa, aunque no es una prueba olímpica, y que Mireia Belmonte posee aún a día de hoy 2 récords mundiales, eso sí, en piscina corta, piscina de 25 metros, que por tanto tampoco son récords de los que se pueden batir en los Juegos Olímpicos, digamos, pero bueno, tiene mucho mérito, son en los 200 metros mariposa y en los 400 metros estilos. Ojo con Jordan Díaz, como os dije en el vídeo en el que hablaba de las grandes opciones españolas y sus horarios, porque en el triple salto tiene la tercera mejor marca de la historia registrada hace unos meses y bueno, no creo que bata el récord mundial en los Juegos Olímpicos de París porque la pista de Roma parece que era muy propensa a dar grandes saltos porque estaba elevada en altura, pero bueno, quién sabe, hay que estar muy atentos porque sin duda es la mejor opción para que un español consiga un récord mundial vigente. Vamos ahora con una pregunta que no me ha hecho nadie, pero que me ha surgido a mí la curiosidad mientras hacía el vídeo y creo que es interesante, que es sobre cuáles son los récords mundiales más antiguos que están vigentes. En atletismo tenemos con 41 años de vigencia los 800 metros femeninos conseguidos por Kratochvílova, también estáis viendo ahí la prueba de 400 femenino por Marita Koch, el lanzamiento de peso masculino es el que más vigencia tiene desde 1986 y también ese 8.95 de Mike Powell conseguido en 1991 es un registro muy antiguo y muy mediático. En cuanto a los récords olímpicos en atletismo, el más antiguo es una barbaridad, se consiguió en México 1968, ayudado un poco por la altitud que tiene la ciudad, y fue el de Bob Beamon en salto de longitud, que consiguió 8 metros y 90 centímetros, como veis muy cerca de ese 8,95 que es todavía el récord mundial. Esto fue, desde luego, el récord mundial por más de 55 centímetros, o sea, imaginaos la revolución que fue este salto. De hecho, se dice que Bob Beamon, cuando se enteró de lo que había hecho, de cuánto había saltado, tuvo un pequeño desmayo, un ataque de cataplexia y se desplomó sobre sus rodillas momentáneamente.
En cuanto a la natación, el récord mundial con más vigencia tiene 16 años, también el récord olímpico porque se consiguió en los 4 por 100 libres en el relevo de Estados Unidos con Michael Phelps a la cabeza para ganar uno de esos 8 oros, y también tenemos después como récords mundiales algunos de los conseguidos en el Mundial de 2009, por ejemplo el de Biederman en los 400 metros libres, pero ahí hubo mucho revuelo porque se aprobaron unos bañadores que luego se demostró que eran, bueno, pues como ponerte aletas prácticamente. Si queréis algún día podemos hablar de eso porque es muy interesante. Entonces hasta 5 récords mundiales de ese Mundial 2009 permanecen aún. La polémica fue tal que después de esos mundiales se prohibieron ese tipo de bañadores y bueno, no me quiero meter mucho en eso para que el vídeo no quede muy largo, pero es muy interesante. Si queréis, cuando pasen los Juegos Olímpicos lo contamos con un poquito más de profundidad. Soiscraft nos hace una pregunta muy interesante sobre quién es el mejor jugador en el torneo de baloncesto masculino olímpico, y es que la respuesta no es nada obvia, porque el jugador con más puntos en un partido, con 55 contra España, con más puntos totales en los Juegos Olímpicos, con más de 1000 y con mayor promedio de puntos por partido es Oscar Smith, la leyenda del baloncesto masculino brasileño, que era una barbaridad en este tipo de torneos y que está por delante de cualquier jugador estadounidense que os pueda venir a la cabeza. Bueno, es que en la tabla de hecho de máximos anotadores, como estáis viendo, no tenemos a ningún jugador de Estados Unidos a la espera de lo que pueda hacer Kevin Durant en este torneo olímpico, que ya tiene muchas participaciones, o LeBron James. Tenemos a Pau Gasol, como estáis viendo, el tercero en la tabla, y a Luis Scola, el cuarto, pero bueno, es algo sorprendente, pero tiene sentido, ya que en Estados Unidos, pues normalmente, y sobre todo desde 1992, hay muchísimas estrellas y se reparten un poco más la anotación, llegan a muchísimos puntos, tienen los récords de más puntos en un partido como equipo y demás, pero no tienen a pues, un jugador que te vaya a meter 35 puntos en un partido porque se reparten más los tiros, como os digo. De hecho, nunca en ninguna edición de los Juegos Olímpicos de baloncesto el que más puntos ha metido por partido ha sido de Estados Unidos. Tenemos ahí 3 veces de nuevo a Oscar Smith, 2 a Pau Gasol y 2 a Patty Mills más recientemente, y bueno, veremos a ver si este año se consigue, pero no creo. Yo creo que tendremos con más puntos, pues no sé, a Nikola Jokic, a Wembanyama, a Schroeder, gente así que lidera más su selección de lo que puede pasar en Estados Unidos. En la pestaña de comunidad, en la que por cierto estoy poniendo muchas encuestas y cuestionarios sobre datos curiosos para ver si los acertáis o no, a modo un poco de juego, Jorge Sarmiento nos pregunta cuál ha sido el anfitrión con menos medallas en los Juegos Olímpicos. Y la respuesta es que ha sido México, en esos Juegos que organizaron en 1968, en los que solo consiguieron 9 medallas, 3 oros, 3 platas y 3 bronces. Eso sí, no es con el medallero en la mano la peor actuación de un país anfitrión en los Juegos Olímpicos, ya que Canadá en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 no se llevó ningún oro, terminando con 5 platas y 6 bronces, un poquito por encima de medallas totales de México, pero como peor actuación global. Canadá es de hecho el país que menos de sus medallas totales han venido como anfitrión, solo un 3% de todas las medallas que tienen en total han llegado en Juegos Olímpicos que ellos organizaban. Le sigue Italia, que tampoco tuvo unos grandes Juegos Olímpicos cuando los organizó en Roma en 1960, pero bueno, pues son también potencias olímpicas, y los que más han conseguido medallas como anfitriones son Grecia, que tiene más de la mitad de sus medallas antes de acabar los Juegos de París como anfitrión, ya que claro, en los de 1896 consiguieron un montón, también alguna más en Atenas 2004, y después ya vendría Reino Unido con el 25%, aunque ojo con Francia, porque está haciendo unos Juegos Olímpicos brutales, ya tiene más de 30 medallas, y teniendo el 20%, sumando todas las de París, bueno, pues cuando acaben los Juegos hacemos cuentas, pero está opositando bastante. Y en esta línea Javier Rodríguez nos hace la última pregunta de este vídeo, que es ¿cuál es el país que tiene más medallas en los Juegos Olímpicos y que todavía no ha organizado ninguno? La respuesta es que Hungría, que es una gran potencia olímpica desde el principio de los Juegos Olímpicos hasta ahora, que sigue sacando muchas medallas en piragüismo, en esgrima, en diferentes deportes, y tiene más de 500 medallas olímpicas y nunca ha organizado unos Juegos Olímpicos, aunque Budapest fue una de las sedes, una de las candidaturas que luchó por estos Juegos Olímpicos de París, pero el COI no se los dio, acabaron retirando la candidatura y por tanto es el primer país de esta lista. Después vienen algunos que lo tienen bastante complicado, como Rusia con 423, que no creo que el COI le vaya a dar unos Juegos Olímpicos teniendo en cuenta que están sancionados por la guerra con Ucrania y por el dopaje de Estado que se ha venido haciendo en los últimos años, la RDA con 412 medallas, que no los va a organizar porque ya no existe, y después vendría Rumanía con algo más de 300. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho. Yo estoy muy agradecido, ya os digo, por la buena respuesta que estoy teniendo durante los Juegos Olímpicos y con esta iniciativa en concreto. Si tenéis alguna pregunta, decidme en los comentarios y o bien os la respondo allí o la guardo para el siguiente vídeo que haremos de este estilo. Si queréis verlo, suscribíos, porque bueno, pues vendrá en unos días. Tengo que buscar información porque algunas preguntas son muy interesantes, como por ejemplo un medallero por medallistas, es decir, dándole a los deportes de equipo, pues si en baloncesto van 12 personas, 12 medallas. Veremos a ver qué cambios tiene eso. Y bueno, pues nada, dadle like al vídeo, seguid disfrutando de los Juegos Olímpicos y muchas gracias por esta acogida que estáis teniendo con el canal.